que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Puede sentarse. Gloria al Señor. El diagnóstico espiritual. Amén, hermanos. Ese es el tema que vamos a estar estudiando, dijimos. Amén. Gloria al Señor. Fíjese en la manera que el Señor se presenta, ya que el escritor, ¿verdad?, de estas palabras fue Juan, estando en la isla de Patmos, el último de los apóstoles con vida en ese momento. Amén. Y Dios le habla, hermanos, y le dice: escribe a las iglesias que están en el Asia. Y comienza a escribir, y aquí aparecen 7 iglesias a las cuales, hermanos, el Señor envió carta, envió palabra. Y esa palabra fue enviada por carta, escrita, como la que nosotros tenemos ahorita. Amén, hermanos. Y esa palabra, esa carta, la leyó el pastor a la congregación, ya que iba dirigida al pastor y a la congregación en ese lugar. Amén, hermanos. Entonces, esta iglesia, el Señor amonesta, hermanos, por la vida que ellos estaban llevando. Se creían cristianos, pero no lo eran. Amén. Se creían personas bendecidas, pero no estaban bendecidas por Dios. Aleluya. Era un problema lamentable que estaba pasando la iglesia en ese lugar. Y él se presenta de esta manera, porque aquí no hay excusa de decir: no, eso Juan se lo inventó. No, es que dudamos que sea el Señor. El Señor se presenta y dice en el versículo 14: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Es el lugar, así se llamó ese lugar. He aquí el Amén. Así dice, ¿verdad? Amén. De esa manera se presenta. ¿Y quién es el Amén? Cristo, es Jesucristo. Él es el Amén. Él es el sí. Porque esa palabra Amén significa verdadero. O sea, el verdadero les está escribiendo esto. O sea, no es un invento de Juan. No es que Juan quiso escribir esto, sino que el que es verdadero es el que ha dado la orden de que esta carta, que esta palabra llegue a los oídos de ustedes. Amén, hermanos. El Amén, dijimos, el verdadero, el fiel, cierto. Eso significa la palabra Amén. Incluso cuando nosotros decimos Amén, estamos confirmando. Esa palabra también significa confirmación. Pero en este caso no está hablando de una palabra en sí, está hablando de una persona. Él dice el Amén, ¿verdad, hermanos? El verdadero, el sí, el que todo lo puede, les está dirigiendo estas palabras a ustedes. Qué bueno es el Señor. Y sabe, aunque es una amonestación, aquí vemos a un Dios de amor teniendo misericordia de un pueblo, llamándolo al arrepentimiento. A pesar de la condición que ellos estaban viviendo, Dios le escribe con el propósito de que la iglesia se convierta. Ese es el propósito de Dios. Muchas veces Dios habla fuerte a nuestras vidas y muchas veces tomamos, hermanos, esa palabra como algo negativo para nosotros, cuando debería de ser lo contrario. Porque si Dios nos habla es porque nos ama. Y si tocan algo de lo cual nosotros estamos haciendo, que el predicador a lo mejor ni sabe, hermanos, pero Dios sí, porque Él conoce. Y en su grande amor, Dios puede usar a la persona para hablar a nuestras vidas. Y cuando Dios toca nuestra vida, agradezcámosle a Él, porque estamos viendo un Dios de amor interesado por nosotros, un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que quiere salvarnos a nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. El verdadero, el fiel, cierto. O sea, las palabras que estaban leyéndose eran verdaderas. Amén. Entonces le dice en el versículo 4: he aquí el Amén. Y luego dice, hermanos, el testigo fiel. Entonces, vea usted en 2 de Corintios, si usted va conmigo, y luego regresamos a Apocalipsis. 2 de Corintios, capítulo 1. Gloria a Jesús, verso 20. Aleluya, alabamos al Señor, hermanos. Dice la palabra: porque todas las promesas, así dice, hermanos, de Dios son en Él, en Dios. ¿Qué son? Sí. Porque todas las promesas de Dios en Él, en Dios, son sí. O sea,
amén. ¿Y qué es esto? Cierto, verdadero. Las promesas de Dios son verdaderas. Si Dios ha prometido algo en esa escritura, téngalo por seguro que lo va a cumplir. Amén, hermanos. Nosotros podemos prometer muchas cosas y a lo mejor hasta se nos olvida de tanto cosas que quizás podamos prometer, pero a Dios no se le olvida, hermano. Hablábamos ayer acerca de Jeremías y de la profecía y veíamos esto de cómo Dios, hermanos, en su infinita misericordia inspiró, dice la Biblia, empujó, sopló, reveló a aquellos santos hombres, menciona la palabra, para que, hermanos, escribieran esa palabra y hasta el día de hoy nosotros la tuviéramos en la misericordia de Dios. Y hablábamos de Jeremías, que 10 años después de haber dado su primer profecía, hasta esa época, muchas profecías, hermanos, el Espíritu Santo, Dios se acerca y dice, escribe todo lo que has hablado de parte mía. Y el hombre comienza a escribir porque su mente estaba controlada por el Espíritu Santo de Dios. O sea, yo siempre he dicho, hermano, eso de que lo voy a decir ahorita, aunque interrumpa todo, pero lo voy a decir ahorita porque el hilo se me puede ir, eso es pura mentira. Eso es pura mentira. Cuando Dios tiene control de la mente del profeta, eso no se olvida. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque las palabras del Señor son verdaderas, son fieles, son sí, son amén. Las palabras del Señor. Entonces en Él es sí, ¿verdad? Y dice, y en Él, amén. Las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Verdaderas, fieles. Y ese amén es Jesucristo, porque ya lo vemos en Apocalipsis que Él dice el amén, en quien Dios respalda su palabra, en su Hijo, en Jesucristo, en Dios. Amén, hermanos. Gloria a Jesús. Dios es bueno, ¿verdad? Gloria a Dios. Vea usted, leíamos el versículo 14. Y escribe al ángel de la iglesia, estamos ya en Apocalipsis, en la iglesia en la Odisea, he aquí el amén. Y luego dice, el testigo fiel. Así dice, hermano. ¿Qué más dice? Y verdadero. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que Él es testigo fiel y Él es un testigo verdadero. O sea, que en su testimonio Él no hablará mentira. ¿Y sabe usted que la Biblia es el testimonio de Dios? Lo conocemos como el Nuevo y el Antiguo Testamento, testimonio de Dios, la palabra del Señor, y es fiel y es verdadera su palabra. O sea que Él siempre hablará verdad. Por eso adoramos a este Dios, por eso servimos al Dios que tenemos, porque Él es fiel, Él es verdadero. Hay escritos, hermanos, supuestos de muchos dioses o personas que dicen, no, es que se me reveló tal ángel, no, es que Dios me habló, y comienzan a escribir algo fuera, contrario de la Biblia, y ellos lo tienen como algo de Dios, pero eso no se cumple, porque lo que se cumple es la palabra verdadera de Dios, la palabra que Dios ha hablado. Y yo decía, hermano, uno de los problemas que muchas veces tenemos los predicadores es que prometemos más de lo que el Señor ha prometido. ¿Ve eso usted? No, venga Cristo, todos los problemas se le van a terminar. Ay Dios, venga Cristo y aquí luche como soldado. Problemas van a llegar a su vida, pero usted, si quiere ir al cielo, va a tener que avanzar en medio de esos problemas, en medio de esas dificultades. Ay, pero es difícil. ¿Y quién le dijo que era fácil? Porque si le dijeron que era fácil, hermanos, le mintieron. Hoy se ha dado cuenta que el cristianismo no es fácil. El seguir el camino, aunque tenemos a Dios de nuestro lado, pero no es fácil. Es un camino de lucha, es un camino de pruebas, es un camino difícil. Y ante todas estas adversidades tenemos que levantar el rostro y decir, yo tengo un Dios poderoso, porque Dios en su tiempo hará la obra que Él ha decidido hacer, y la promesa cumplirá en el tiempo de Él. Él es un Dios de poder, Él es un Dios de misericordia. La dificultad que pueda estar pasando usted, en medio de ella adore a Dios, en medio de ella glorifique a Dios, porque es lo que Dios quiere, hermano, que hermanos pronunciemos su nombre, su poder y su señorío en medio de la dificultad, de decir, yo sirvo a Cristo, aunque la muerte llegue a nuestra vida, yo seguiré sirviendo al Dios poderoso, yo seguiré adorando al Dios poderoso, yo no dejaré de
bendecir al Dios que me ha redimido. Llegue la vida, llegue la muerte, seguiré adelante sirviendo a ese Dios que todo lo puede. ¡Aleluya! Y Él está presente en este lugar. Gloria a Jesús, el verdadero. Él se presenta, hermanos, al principio de Apocalipsis como aquel que se pasea en medio de los 7 candeleros. Y más adelante la Biblia nos explica que los 7 candeleros son las 7 iglesias. Entonces, una evidencia más de que Dios está en medio de su pueblo. Dios se pasea, Dios se mueve en la iglesia. Amén, hermanos. En esta reunión que nosotros tenemos hoy, el Señor está con nosotros. Él está con nosotros. Por eso, hermanos, venimos a adorar a Dios, a concentrarnos, a enfocarnos en lo que venimos, a glorificar y exaltar al Dios Todopoderoso, el que merece ser alabado, el que merece ser glorificado, el Dios que todo lo puede. Aleluya. Gloria al Señor. Adoramos a ese Dios poderoso. Él dice, el testigo fiel y verdadero, o sea que lo que les va. O por ejemplo, hermanos, cuando el pastor comenzó a leer esa carta y llegó hasta ahí, todo lo que venía, tanto lo que había leído como lo que venía, era algo verdadero. Era algo verdadero. El testigo fiel y verdadero. Amén, hermanos. El principio de la creación de Dios dice esto: Dios mismo hay. El amor de Dios tan grande. El amor de Dios es tan infinito que Dios a diario nos habla. A diario nos habla. Venimos, nos reunimos, hermanos, adoramos a Dios y escuchamos su palabra. ¿Qué hijo de Dios no le va a gustar esto? ¿Qué hijo de Dios no se va a esforzar teniendo la oportunidad? ¿Cómo se va a quedar en la casa teniendo la oportunidad de estar en la iglesia, alabando a Dios, glorificando el nombre de Él, venir a escuchar la palabra de Dios? Aleluya, poderoso es Dios, poderoso es Dios, poderoso es Dios. Aleluya, alabamos su nombre. Dios es bueno, hermanos. Después de esta presentación, en el versículo 15, dice la Biblia: yo conozco tus obras. Así dice, hermanos. O sea que el que está hablando acá, él conoce todo lo que nosotros somos y lo que nosotros hacemos. Él conoce nuestras obras. Amén, hermanos. Debemos de tener en cuenta siempre que Dios está en todo lugar y Dios está con nosotros en todo momento. Él conoce todo lo de nuestra vida. Inquietudes que usted haya traído, dificultades, problemas, los cuales usted ha traído, siempre que venga, pónganlo en las manos del Señor. Descansen en Él, hermano. Descansemos en el Señor. Porque si nos enfocamos en los problemas que estamos pasando, Dios mío, no venimos. No venimos. Pero venimos y nos reunimos como pueblo a alabar al Dios que puede ayudarnos en esos problemas. Puede ayudarnos en esas dificultades. Amén. Amén, hermanos. Como dijéramos, si se pudiera hacer esto, no deje sus problemas en la casa ni afuera de la iglesia. Métalos, tráigalos. Amén. Y presénteselos al Señor. Y dígale: Señor, aquí estoy, yo no puedo con esto, pero tú sí puedes. Amén. Ayúdame. Aleluya. Cualquier situación que sea, póngale las manos del Señor, hermano. Dígale: Señor, aquí está. Tómalo tú. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Poderoso es Él. Amén. Gloria a Dios. Una de las promesas del Señor es esto, ¿verdad? Que nos acerquemos a Él, todos los que estén trabajados y cargados. Dice: venid a mí y yo os haré. Entonces, ¿qué es lo que hace con nuestra carga? Quitarla de nosotros. Quitarla de nosotros. ¿Y qué hace con ella? No le interesa. Y el Señor quizás la desaparece, el Señor la avienta, no sé, a lo profundo del mar, a lo mejor. Pero lo que a mí me interesa es que el Señor tiene el poder de tomarla y quitarla de mí y hacerme libre para adorar su nombre, hacerme libre para glorificar su nombre, porque Él es Dios poderoso. Aleluya. Gloria a Jesús. Dios es bueno, hermano. Amén. Alabamos al Rey. Amén. Yo conozco tus obras. Así dice, ¿verdad? Que ni eres frío ni caliente. Dos cosas importantes en la vida: ser frío o ser caliente, porque tibio no se vale.
Amén. ¿Qué es una persona caliente, como lo presenta acá? Recuerde, mire hermano, yo le voy a decir algo. Quizás el griego tenga muchas palabras para poder expresar, ¿verdad?, cualquier situación. El hebreo no. El hebreo, por eso es que usted va a encontrar en el hebreo mucha ilustración de cosas que los hebreos presentaban de esta manera, de la otra, para que la gente pudiera entender. Jesucristo, cuando llega, le enseña al pueblo, le enseña por parábolas. Comienza a poner ilustraciones. Se usan ilustraciones porque hay poca palabra en el idioma. Pero acá, aunque es el griego, fíjese usted, note, el Señor está tomando la comparación del estilo de vida y lo que se vivía en ese tiempo en la ciudad donde estaba situada la iglesia. El problema era esto, que habían, ¿cómo le llaman esto?, acueductos, que cuando el agua llegaba hasta la ciudad, hermanos, cuando el agua llegaba, muchas veces llegaba, o sea, llegaba tibia, no caliente, ni fría, sino tibia. Y cuando la gente la bebía, le producía vómito. Y el Señor ilustra, les habla de la manera que ellos estaban comúnmente acostumbrados a vivir. Y le dice al Señor, ojalá fueses frío o caliente, porque si eres tibio, te vomitaré de mi boca. Entonces ellos sabían bien lo que el Señor les quiso decir. Ellos dijeron, no, a mí no me gusta el agua tibia porque sabe fea por ese tiempo que viene, por todos esos túneles que habían hecho hasta hacerla llegar a la ciudad, y traía ese sentir, ese sabor que desagradaba y producía vómito. Y dijeron, bueno, no, entonces es que la vida en el Evangelio o somos o no somos. Pero así que creerme que soy cuando no lo soy, eso al Señor no le agrada. La iglesia pudo entender el mensaje como nosotros lo entendemos. Aleluya. Amén. Entonces, ¿qué es un frío? Es una persona que no conoce a Dios, que nunca lo ha conocido. Amén, hermanos. El tibio es aquel que lo conoce, pero sigue haciendo lo malo. Ese es el tibio. Y téngalo por seguro que tarde o temprano lo van a vomitar. Amén, hermanos. ¿Qué dice el Señor? Vea esto, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Es lo que el Señor dice. Es lo que el Señor dice, hermano. Ojalá. Porque si no me conociera, tuviera oportunidad. La palabra llega y el arrepentimiento al corazón. Pero una persona que se cree cristiano, le predica la palabra y dice, venga a los pies de Cristo. Le hacen allá, no, yo soy cristiano. Yo ya tengo a Cristo. Desde que nací yo tengo a Cristo en el corazón. Tibio. Tibio. Oh no, yo soy cristiano. Es cierto que me he visto así, pero yo soy cristiano. Tibio. Amén, hermanos. Es cierto que escucho de vez en cuando cancioncitas mundanas, pero yo soy cristiano. Tibio. Y al rato lo vomita. Esto es así, hermano. Aquí o somos o no somos. Pero no se puede vivir en un término medio. ¿Se puede? Amén, hermanos. Dice el siguiente versículo, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, ¿qué dice? Te vomitaré de mi boca. No es que el Señor nos tenga en la boca, pero es la ilustración que Él hace para que nosotros podamos entender. El mensajero, la iglesia en ese tiempo entendía, y yo les he explicado por qué lo hizo. Amén. Estando en la boca el agua les sabía feo y la tiraban. O sea, había un rechazo. Oiga, el Señor está diciendo, te voy a rechazar. O te rechazo, porque vivir ese estilo de vida. Amén. Hoy comúnmente, hermanos, hay mucha gente en las congregaciones que viven así, tibio. Van cuando quieren, no leen la Biblia, no oran, no buscan de Dios, pero son cristianos. Usted los ve y dice, Dios le bendiga, hermano. ¿Cómo está? Bendecido, prosperado y en victoria. Ay, Dios. Pero no es así. ¿Por qué? Porque no están viviendo una vida como cristianos. Amén, hermanos. Y digo, cuando dependa de nosotros. Es que hay situaciones, hay atrasos de trabajo, situaciones de salud, pero en cuanto esté en nosotros, hermanos, estemos en la casa del Señor. En cuanto dependa de nosotros, hermanos, usted alístese y véngase para acá, porque aquí alabamos al Señor. Aquí glorificamos al Dios Todopoderoso. Aleluya. Alabamos al Señor. Ok, continuamos. Ve usted, decíamos el versículo 16, pero por cuanto, ¿qué dice ahí, hermanos?
eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Pero luego sigue diciendo, estábamos hablando del diagnóstico de Dios. Dios comienza a hacer un diagnóstico espiritual de la iglesia. Primero le dice ustedes, y le está hablando tanto al pastor como a toda la congregación. Por eso yo siempre he dicho, uno como pastor tiene responsabilidad, hermanos, de lo que predica y cómo va la iglesia. Amén. Uno es responsable, porque con el primero o al primero que Dios se va a dirigir va a ser al pastor, no al líder, no a los miembros, al pastor. Situaciones de iglesia. Sé que hay problemas personales que cada uno va a resolver con el Señor. Pero cuando se trata de la administración de la iglesia, el Señor se va a dirigir a uno como pastor. Uno es responsable de eso. Amén, hermanos. Por eso yo siempre he dicho a todos los que pasan a este lugar, hermanos, traten de ser calientes en el Señor. Viviendo una vida agradable delante de Dios, dando un buen testimonio. Y yo siempre, a los que predican, yo siempre les he dicho, lo que va a predicar, vívalo, hermano. Porque si no es así, usted no vuelve a predicar. Amén, hermano. Amén, hermano. Porque una cosa es querer corregir los errores de otros, pero no corrijo los míos. Amén, hermanos. Pero continuemos, no es ese el tema. Vamos a ver, dice el versículo siguiente. Estamos en el versículo 17 ya, hermanos. Porque tú dices, ¿qué dice? Yo soy rico. ¿Qué es lo que decía el pastor y la congregación? Nosotros somos ricos. Ayer hablamos de esto y yo quiero continuar, hermanos. Ese famoso mensaje de la prosperidad o el evangelio de la prosperidad, como se le llama, aunque Pablo dijo no hay otro evangelio. No es que haya otro, pero hay quienes os perturban. O sea, ese perturbador mensaje de la prosperidad. Arrebátale al diablo lo que él te quitó. Entonces, si el diablo tiene la bendición, entonces, ¿por qué se las pedimos a Dios? ¿O por qué Dios dice que se las pidamos a Él? Como que es ilógico, ¿no? Sí, amén. Arrebata todo lo que el diablo te ha quitado. El diablo no tiene nada. Él está perdido. Quien tiene nuestras bendiciones es el Dios Todopoderoso. Él dice, pedid y se os dará. Es a Dios a quien tenemos que acudir. Aleluya. Por eso hay tanta gente enferma, tanta gente loca arrebatando. Y esta canción es, ¿verdad? Arrebato mi futuro. ¿A quién? Entonces eso quiere decir que esa gentecita no está con Dios, está con el diablo. Amén, mi hermano. Pero como nosotros nos, gente, ¿verdad? Les fascinan esas cosas. Pasan haciéndolo todo el tiempo. Y arrebato. No, es Dios. Yo me dirijo con Dios. Su situación, diríjasela a Dios. Diablo, ignórelo, repréndalo en el nombre de Jesús, porque Él está derrotado. Aleluya. Gloria a Dios, gloria al Señor. Alabamos al Rey. Alabamos al Rey. Porque tú dices, yo soy rico. Amén. Este estilo de vida de esta iglesia es la que muchas congregaciones quieren vivir y están viviendo. Amén. En el cual enseñan que si una persona es pobre está bajo maldición, porque es pobre, porque dicen ellos, la pobreza es consecuencia del pecado, y es falso. Es falso. Amén, hermanos. Es falso, no es bíblico. Sino Lázaro, este hombre murió en pecado, era un pobre, no tenía nada. Ni siquiera que comer. Sus médicos, sus doctores eran los perros. Ellos lamían sus llagas, eso dice la Biblia. No tenía nada, pero se fue al cielo. O sea, al seno de Abraham, y después fue arrebatado al cielo cuando Cristo se levanta. Amén, hermanos. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Amén. Entonces, eso de la teología, ¿verdad? O el evangelio de la prosperidad, hermanos, eso ignórelo usted cuando lo escuche. Váyase a la Biblia y aliméntese de la palabra mejor, en lugar de estar escuchando a un loco hablando disparates. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Seguimos adelante, hermanos. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido. ¿Se dice, hermanos? Y de ninguna cosa, dice la Biblia, que tengo necesidad. Mire lo que decían estos padres.
soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. ¿Cuándo? Todo el tiempo necesitamos de Dios. Amén. Todo el tiempo necesitamos de Él, no importando en la condición que nosotros nos encontremos, ya sea en abundancia como en escasez, siempre necesitamos de Dios. Amén. Siempre es necesario darle gracias a Dios por todo lo que Él nos da. Amén. Amén, hermanos. Yo recuerdo, y esto quizás se los he explicado algunas veces, el grupo de candidatos al ministerio, principiante, como usted quiera llamarles, cuando entramos al Instituto de Teología, entramos un grupo de jóvenes y había un muy amigo que también entró ahí. Al año de estar, hermanos, llevando el estudio, al final el muchacho dejó de orar, incluso hasta por los alimentos. Y le pregunté, bueno, ¿por qué no oras? Porque te quedaba viendo a todos. Y en el instituto, hermanos, esos perversos en ese tiempo tenían una costumbre. Si nos daban en mesa, porque la gente es una de las cosas que yo rechacé de la iglesia de Dios. Los líderes, los maestros de teología, tuvimos la oportunidad de que el maestro que teníamos era el que coordinaba como si de una forma nacional a toda la institución o la organización. Pero los tipos hermanos de las oficinas, los líderes, nos daban la comida en un plato en la mano y ellos se iban al restaurante a comer entre ellos. Decía yo, bueno, se van a sentar con nosotros porque estos pastores que están aquí sin dientes, todos rotos de su ropa, están dando su vida y enviando esas ofrendas al arca para que esta gente tenga aire acondicionado en sus oficinas y ande en buenos carros. Por lo menos se van a sentar con ellos. No, ellos les tiraban la comida y luego ellos se iban a reír. Entonces, había una costumbre que era esto, que cuando orábamos, si a alguien le tocaba un pedazo de lo que fuera, hermanos, pequeño, lo intercambiaba rápido en la oración entre pastores. ¿Cómo ve eso usted? Entonces, se llevó la necesidad de orar así, con la mano sobre la comida. Qué tremendo la situación. Pues yo sé que da risa, pero hermano, viéndolo, no tenía que ser así. Entonces el muchacho al final, hermano, dejó de orar por los alimentos y le digo, ¿por qué no ora? Y no oraba, no era por eso, sino dice, bueno, si los alimentos son bendición de Dios, entonces ¿por qué oro? Así, se llevó esa mentalidad de tanto en un año. Yo creo que no había muchos hermanos que aprender en un año, pero en un año ya alguien se creía la gran cosa y ya no quería ni orar porque, bueno, era tan importante que Dios le llevaba el plato de comida a la mesa. Y le digo, pero si es la bendición de Dios, por lo menos da gracias. ¡Aleluya! Da gracias a Dios que Dios te acercó el plato de comida para poder alimentarnos. Amén, hermanos. Hay que ser agradecidos con Dios. Hay que ser agradecidos con Él. Gloria a Jesús. Amén, hermanos. Entonces ellos dicen, la iglesia decía, somos ricos y nos hemos enriquecido y no tengo necesidad, así decía, ¿verdad? ¿Y qué más dice? Y no sabes, la respuesta de Dios, ¿verdad? Y no sabes que tú eres. Detengámonos ahí. ¿Cuál es la primera palabra? Desventurado. Ahora, esta palabra del griego es la palabra talaiporia. Talaiporia, y esto significa, porque yo quiero que entendamos lo que el Señor le está diciendo. Bueno, leemos, le digo desventurado, okay, desventurado. ¿Y qué es desventurado? No sé, pero se oye bonita la palabra, a lo mejor está diciendo que está bendecido. Les digo desventurado. Eso dice la Biblia, ¿verdad, hermanos? Y esa palabra, desventurado, significa desgraciado. Tú eres un desgraciado. O sea, cuando yo escucho a esa gente decir, uy, yo para predicar, yo un traje menos de $5,000 no lo uso, porque yo soy un príncipe de Dios. Desgraciado, desventurado. Amén, hermano. Y toda esa gente que nos vende menos, porque bueno, esa iglesia en algunos, desventurado, desgraciado. Eso es lo que dice Dios. Porque todos deberíamos de ser un solo cuerpo. Lamentablemente, hermanos, que mucha gente, el enemigo, el diablo, las doctrinas de demonio llegaron a su mente y ahora se creen los dueños del mundo. Amén. Vea usted, le dice desventurado, ¿verdad, hermanos?
Esa palabra, dijimos, significa desgraciado, significa desdichado. Esa palabra significa sin espíritu. O sea, Dios le está diciendo, estás muerto, hijo. Estás muerto. Cuando le dice desventurado, le dice, no, tú dices que eres rico, que te has enriquecido y que gozas de la gran bendición mía, pero yo quiero decirte, quiero darte una noticia, tú estás muerto delante de mí. Qué tremendo, hermano. O sea, lo que le estaba diciendo a la iglesia no era cosa poca. Le está diciendo que están muertos espiritualmente. Y otra de las palabras, o sea, otro de los significados de esta palabra es avariento. La avaricia que ha llenado muchos púlpitos. La avaricia que ha llenado muchos predicadores, los corazones de los predicadores. De muchos de ellos. Que no van a predicar si no se les paga. No van a cantar si no se les paga. Amén, hermanos. Y ahora ellos fingen tener a alguien que los represente, así es que piden por adelantado la mitad del pago. Y si no les dan la mitad por adelantado, no se presentan, o se presentan al lugar porque ya hay un contrato firmado, ya hay un adelanto, pero al llegar, si no, hermanos, cumplen con lo demás del contrato, o sea, la otra parte, para luego salir al escenario y comenzar a cantar y ser aplaudido, no cantan. ¿No ha visto usted eso? Sí, lo hemos visto en cristianos. Pero son que tibios, y que son desventurados, que son desgraciados, avarientos. Así les llama Dios. Por eso decía, ayer decía, es que hay muchas veces la gente dice, es que hermano, no hay que juzgar. No es que yo no juzgo, es la Biblia. Y basado al juicio de la Biblia es lo que decimos. Basado al juicio de Dios. ¿Verdad? Y si me tocara hacerlo, la Biblia me da toda la autoridad de hacerlo. De acuerdo a la palabra, no a lo que yo pienso. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dios es bueno, ¿verdad, hermanos? Entonces le dice, tú dices que eras rico, que te has enriquecido, pero yo quiero decirte, tú no sabes que tú eres desventurado. Así le dice, ¿verdad, hermano? Desventurado. Vea usted, si por favor vamos a Romanos capítulo 3. Gloria a Jesús. Vamos a ir ahí. Capítulo 3. Vamos a ver estos versículos si los podemos tomar acá. El verso 10, hermanos, en adelante. Gloria al Señor. Y vamos a ver cómo es una persona desventurada. Lo tenemos, hermanos. Dice la palabra, como está escrito, no hay justo ni aún uno. O sea, un desventurado no ha recibido la justicia de Dios. O si la recibió, la perdió por andar de desventurado, de avariento, de miserable. Y dice, no hay quien entienda, porque no entienden, aunque se les diga. Por eso la gente dice, no, es que oren por ellos, hermanos, tal vez el Señor. En ninguna parte de las Escrituras, ninguno de los apóstoles, no encontramos a uno solo, ni en las Escrituras, ni en este tiempo, hermanos, que se hayan vuelto de la apostasía. No hay. Esto es terrible. Una persona, hermano, bueno, no sé, sale del Evangelio, se va de Cristo, pero esa persona vuelve, hermano, en su misericordia. Pero una persona apóstata es muy difícil. ¿Por qué? Porque se cree hijo de Dios. Piensa que es hijo de Dios, pero no lo es. Y cuando se le quiere corregir a través de la palabra, no, ellos tienen la revelación de Dios. Y nadie les tiene que decir nada. ¿Sí? ¿Qué debemos de hacer? Contrarrestar con la palabra la apostasía. No podemos permitirlo. No podemos permitirlo. Amén, hermanos. Entonces, dice ahí, estamos en el versículo 11, ¿verdad? No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aún uno. Y dice ahí, sepulcro abierto es su garganta, porque aunque leen la Biblia, no predican la Biblia. Están matando a la gente con el mensaje, llevando a miles al infierno y a confiar no en Dios, sino en su ego, en ellos mismos, porque es lo que alimentan, no es el alma ni el espíritu.
Es un problema. Entonces, si usted sigue leyendo todos estos versículos, usted se va a dar cuenta de las características de un desventurado, de un miserable, de un tibio, de alguien, hermanos, que ha dejado a Dios creyéndose cristiano. Aleluya. Amén. Pero luego regresamos porque el tiempo nos ha avanzado. Vamos a ir nuevamente, hermanos. Apocalipsis capítulo 3. Estamos en el versículo 17. Y le dice, y no sabes que tú eres desventurado. Y luego dice, miserable. Así dice, ¿verdad, hermano? Esa es la palabra griega eleinos. Y esa palabra, miserable o eleinos, significa insignificante. Aleluya. Insignificante, eso significa esa palabra. Sin importancia, eso significa esa palabra. Infeliz, eso significa esa palabra. Entonces, Dios le está hablando al pastor y a la iglesia. Le dice, ustedes dicen, tú dices que eres rico y no sabes que tú eres ¿qué? Desventurado, miserable, insignificante, sin importancia. O sea, no me importas porque no me buscas, porque te has alejado de mí. No creas que yo te tengo en mis manos. No te tengo en mis manos. Eres sin importancia delante de mí. Pero quizás cualquiera puede decir, pero hermanos, todos somos importantes porque el amor de Dios, sí, en su amor. Pero Dios trata con los apóstoles. Dios trata con aquellos que dicen ser, pero no son. Amén, hermanos. Entonces Dios, cuando les dice, hermanos, en esta parte donde les dice miserable, Dios le está diciendo insignificante, sin importancia, y le está diciendo infeliz. Tú estás lleno de riqueza, pero no eres feliz. Porque la riqueza no da lo que Dios puede dar. La paz, el gozo que nos hace vivir confiados, como dijo el Señor. Amén, hermanos, le alabamos al Rey. Gloria a Dios. Aleluya. Por eso, hermanos, que David, el escritor de este salmo, cuando ora, hermanos, en ese capítulo, él termina diciendo esta palabra en ese versículo: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esa es la paz de Dios. Eso es lo que Dios da. Cosa que no da el dinero. El dinero no da esto. Usted ha visto tantos ricos que se han quitado la vida por infelices. ¿Sí o no? No son felices. Tienen que acudir a las drogas. Tienen que pasar drogados todo el tiempo para sentirse. Aunque así es la droga, es el demonio que toma control de su mente. Porque en su juicio cabal no son felices. Amén, hermanos. Y luego, vea usted esto. Le dice, en el versículo 17 estamos, dice desventurado, miserable, y luego dice pobre. Pero no está hablando de una pobreza económica, porque ellos eran ricos. ¿Entiende eso, hermano? Ellos eran ricos, dicen, tenemos todo, nos hemos enriquecido. No tenemos necesidad de nada. Un pobre sí tiene necesidad. Ellos decían, no tenemos necesidad de nada. Entonces, cuando le dice Dios pobre, le está diciendo, provocas lástima delante de Dios. El pastor y la congregación delante de Dios le provocaban lástima. La iglesia al Señor, su iglesia, su novia, no le provoca lástima. ¿Ven? Es amor hacia nosotros. Nos bendice por amor. Amén, hermano, no por lástima. Dios dio su vida no por lástima, sino por amor. Eso lo describe Juan, ¿verdad? El capítulo 3, verso 16. Dice, porque de tal manera Dios tuvo lástima. No, ¿verdad? De tal manera Dios amó. Entonces, ahora, dice también el apóstol Pablo, escribiendo, hermanos, a los Efesios, y les dice, por amor los lavó, los santificó, y dice, los ha traído a él para presentársela una iglesia pura, sin mancha, por amor. ¿Verdad que sí, hermano? Sí lo dice, claro. Sí lo dice. Entonces, le dice, pobre, que provocas lástima. Vea, y vamos a hacer una comparación de este versículo a lo que el Señor le está diciendo, porque ahí podríamos entender mejor esto. Vamos, por favor, a Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 15, hermanos, por favor. Gloria a Jesús.
Aleluya. Sí, del versículo 17 en adelante. Aleluya. Amén, hermanos. Me ayuda a leer porque a veces vemos que las letras comienzan a moverse. Ayúdenme. Dice, sí, dice, y si Cristo nos resucitó, vuestra fe, ok, si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Le está hablando a la iglesia, ¿verdad? Porque en la iglesia habíamos, y quiero hacer esta comparación, dije una comparación. En la iglesia habían entrado o habían comenzado una enseñanza de decir, Cristo no resucitó. Él todavía está esperando la resurrección. Pero llega, el mensaje que ellos habían escuchado de salvación era que Cristo había resucitado. Entonces, y dice, si Cristo no resucitó, entonces ustedes creyeron en Cristo, vana es la fe de ustedes, si Él no ha resucitado, porque estamos predicando a un Cristo muerto. Es lo que Pablo les está explicando a la iglesia. Vea, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados, porque la resurrección de Cristo, hermanos, nos afirma, nos asegura el perdón del pecado. La resurrección, porque muerto no hubiera podido perdonarnos, pero Él resucitó para perdonar nuestros pecados. Amén, hermanos. Gloria a Jesús, alabamos al Rey. Gloria a Dios. Gloria al Señor. El siguiente versículo. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron, o sea, ya no tienen oportunidad. Lo mismo que estaba entrando a la iglesia en Tesalónica. Y por eso es que Pablo también le escribe y dice, hermano, yo quiero que ustedes no estén tristes como aquellos que no tienen esperanza, porque si Cristo resucitó, también traerá Dios con Él a todos los que durmieron, porque se levantarán los muertos primero, y comienza la enseñanza de la doctrina de la resurrección, que nosotros creemos firmemente. Amén, hermanos. Entonces, dice el versículo 19, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, dice ahí, somos los más dignos de conmiseración o de lástima, o de que la gente diga, pobrecitos, ¿cómo están perdiendo el tiempo? Van a la iglesia todos los días y el Dios que adoran no resucitó. Están engañados. Así dijeran, pero como no es así, somos los más bienaventurados, hermanos, de estar sirviéndole al Señor y de estar en este lugar alabando al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor le dice cuando dice, tú eres pobre, o sea, provocas lástima. Tú dices que estás en el apogeo, en la bendición, en el tiempo de la cosecha, en el tiempo de la prosperidad, pero das lástima. Tú eres pobre. Hablas de riqueza, pero das lástima. Condenas a los pobres, pero das lástima. Aleluya. Amén, hermanos. Y vea, vamos a regresar nuevamente al capítulo 3, ¿verdad? Apocalipsis. Estamos en el versículo 17. Y le dice, y tú no sabes que tú eres desventurado, miserable, pobre, ciego. Un ciego usted ya sabe qué es. Jesucristo habló, hermanos, de los que enseñaban la ley y los que querían enseñarle a Dios teóricamente. Teóricamente. Eran maestros de la ley, conocían la ley teóricamente, pero no conocían a Dios. De tal manera que cuando Nicodemo, un príncipe o principal, un maestro de la ley, no le entendió el mensaje de Jesús. Y le dice, tú siendo maestro de Israel, ¿no entiendes esto? ¿Por qué? Porque ellos sí, bueno, habían estudiado, se habían preparado teóricamente, como hay muchos predicadores. Preparados teóricamente, pero no conocen a Dios. No conocen a Dios. Teóricamente, pero no conocen a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Y es por eso que hacen mercadería de la iglesia. Por eso es que se aprovechan de la congregación. Porque teóricamente tienen todo el conocimiento, son maestros, pero no conocen a Dios. Por eso enseña la Biblia a su conveniencia, porque no conocen a Dios. Amén, hermanos. No conocen a Dios. Por eso es que no pueden hablar de algo espiritual, porque ellos no conocen a ese Dios que es espíritu.
Todos tratan de resolverlo por encima. Es como agarrar un plumero, le llaman, hermanos, y sacudir el polvo por encima nada más. No, el vaso necesita ser lavado por dentro. Hay que meterlo al agua. Ese vaso hay que sumergirlo. Tiene que conocer a Dios para ser restaurado, para ser limpio. Y es lo que Jesús dijo. Aleluya. Gloria al Señor. Ustedes limpian el plato por fuera nada más. Pero les dice algo, se necesita limpiarlo desde adentro, porque si se limpia desde adentro, estará limpio también por fuera. Amén, hermanos. Y esta es la confusión de muchos cristianos que piensan, no, yo fui a la iglesia, yo hice la confesión de fe, pero no han cambiado su estilo de vida. No han cambiado su estilo de vida. Siguen haciendo lo que quieren, viviendo como quieren, creyéndose cristianos. El evangelio no es así, señores. No es así. El evangelio provoca cambios en nuestra vida. No, que más adelante, pero ¿cuántos años tiene ya? Ya tiene 20 años en el evangelio. Se lo acepto a alguien que comienza, hermano. Está aprendiendo, y el que está aprendiendo, incluso cuando quiere cambiar, va despojándose de esas cosas. Pero cristianos, hermanos, con años en el evangelio, que todavía siguen viviendo igual, no. Tiene que darle oportunidad al Señor, porque Dios sigue llamando. Dios sigue esperando, pero darle oportunidad al Señor. Amén, hermano. No, pero es que si me dejo de pintar el pelo, no voy a ver viejo, vieja. Pues si estamos, hermanos. No me puedo pintar, hermano. Yo tengo los mismos años. Quizás me vea más morenito, hermano. Quizás mi pelo se vea diferente, ya no se vean las canas por las que se ven, por lo menos. Diferente. Pero, hermanos, ¿de qué me sirve esto? Me estaría engañando yo mismo. Me estoy engañando. Mejor ser natural y decirle, Señor, gracias, porque la Biblia dice que es corona que Dios nos da. Gracias, Señor, porque usted me ha coronado. Cierto, no me veo de 15, pero me veo una persona madura en ti, que te sirve y ha reconocido su palabra. Gloria al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, hermanos. Gloria a Jesús. Entonces, le dice ciego, y recuerde, Jesucristo, esto es lo que quería decir al principio, Jesucristo dijo algo. Ciego que guía a otro ciego, ambos caerán al abismo. Eso es lo que dice. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo el pastor? Tú eres ciego y todos los que están siguiéndote son ciegos también. Eso es lo que está diciendo. Por eso digo, hay responsabilidad en nosotros como pastores, hermanos, de enseñar la palabra de Dios. Amén, hermanos. Vea usted, seguimos, bueno, dice ciego y luego dice desnudo. Se creían que estaban vestidos, pero no lo estaban. Estaban desnudos. En esa ciudad o en esas ciudades se daba mucho, hermanos, el fabricar telas finas. La iglesia, el pastor se vestía de telas finas y ellos decían, no, bien, lujo. Amén, hermanos. No iba a la segunda como nosotros, hermanos. Aleluya. No iban. No, ellos no se acercaban ahí. Gloria a Dios. Alabamos al Rey, mi hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Claro, yo no digo que estas actitudes son símbolos o significancia de santidad. No, no, no. De ninguna manera. Pero la arrogancia es pecado. Eso sí. Amén, hermano. Entonces, dice desnudo. Pero bueno, él les dice, aunque aquí tengan el centro de fábrica de las telas más finas, ustedes están desnudos espiritualmente. Están desnudos. Ahora, sigue diciendo, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres, ¿qué le dice? Oro refinado en fuego, pureza, santidad. Es lo que le está diciendo. Así de sencillo. Les dice, ustedes dicen que son santos, pero no, todavía no les ha llegado. Amén. El oro, recuerden que la palabra dice que seremos probados, y el oro reflejará o descubrirá lo que en verdad nosotros somos. Oro fino, y el oro fino ya es pasado por el fuego. Santidad a Dios, dedicación a Dios, consagración al Señor en todo momento. Amén, iglesia. Qué bueno es el Señor. Miren que en su grande amor Dios nos habla, hermano. Dice, por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. ¿A dónde? En fuego. Amén, hermanos. En fuego.
Gloria al Señor. O sea, eso, hermanos, que enseñan, bueno, usted levántese, suelte esa palabra, decrete que este día será de bendición, todo superficial. Superficial. No oran, no buscan a Dios y no reconocen a Dios como Señor de nuestra vida. ¿Por qué? Porque si yo me levanto, no le pido a Dios que me ayude, me bendiga, que tome el control, hermano, de lo que voy a hacer. Y solo me levanto y digo, Señor, en su nombre yo decreto, aunque sea el nombre del Señor. Teorías satánicas. Aleluya. Enseñanzas satánicas que a la iglesia están entrando. Hacen a un lado a Dios para poner en el lugar de Dios al hombre. Eso es lo que están haciendo. Humanismo. Así se conoce eso. Que están enseñando a la iglesia. Decrete, suelte la palabra. Y Dios va a salir corriendo a hacer. No, Dios no es así. Amén. Claro, la Biblia nos enseña, hermanos, a decretar la palabra de Dios, no la mía, la palabra de Dios. Pero yo tengo que tener comunión con el dueño de esa palabra. Amén. Si no, solo estoy gritando al viento. Amén, hermanos. Entonces, dice ahí, oro refinado en fuego, para que seas ¿qué? Rico. Y dice, y vestiduras blancas para vestirte. Y que no se descubra, ¿qué dice? La vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. ¿Sí le dice? Por eso es que la unción es necesaria en la iglesia. Amén. Porque el colirio no es esas gotitas de agua que hoy venden en la farmacia. Ese era aceite que la gente usaba en sus ojos. Se aplicaba en sus ojos. Tenemos que tener esa unción de Dios en nuestra vida para que podamos ver y vivir en lo espiritual. Dice la palabra del Señor que el que es de Dios, hermanos, vive por la fe. Porque por fe andamos, no por vista. Somos guiados, somos dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Porque el Señor dijo, Él os guiará a toda justicia y a toda verdad. El Espíritu Santo que debe de estar en la iglesia, en cada cristiano, en cada uno de nosotros y en cada culto, manifestar su gloria en un pueblo que le ama y que le busca, que se acerca a Él para adorarle en espíritu y en verdad. Cuando como pueblo nos acercamos así, vemos la gloria de Dios en nuestra vida. Sentimos la presencia de Dios en nosotros. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Entonces, dice el siguiente versículo, ¿verdad, hermanos? Yo reprendo y castigo a todos los que aman. Ahí está la parte difícil. Dios reprende y Dios castiga a todos los que aman, y lo hace por amor. Amén, hermanos. Y luego dice, sé pues, ¿qué es, hermano? Celoso y arrepiéntete. No celoso con la mujer ni con el marido, celoso en el Señor, de guardarse para Él, de guardarse para Él. Sé pues celoso, porque esto es personal. Esto es personal. Por eso siempre la vida hay que arreglarla desde adentro para afuera. Sé pues celoso, y aquí viene la otra parte, y arrepiéntete. Dios llamó al arrepentimiento a una iglesia completa. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y luego dice en el versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Esto es lo triste, que Dios le está hablando a la iglesia donde Él debería de estar dentro y paseándose en medio, bendiciendo, derramando de su gloria, tocando al pueblo. Amén, hermanos. Diferente manifestación, pero es la gloria de Dios que se mueve. No con locuras ni disparates ni nada de eso, sino en el mover del Espíritu Santo. Dios toca, Dios se mueve en el pueblo. Sentimos su gloria, hermanos. Quizás no podemos describir la manera. Algunos dicen se sintió bonito. No, se sintió la gloria de Dios en nuestra vida.
Amén, hermanos, pudimos gozarnos en su presencia, cantamos con libertad, quizás vamos afónicos en camino a casa, pero alegres porque alabamos a Dios, nos entregamos todo, glorificamos al Rey de Reyes, porque la gloria de Dios se movió en cada uno de nosotros, se movió su gloria en nuestra vida, sentimos su presencia, sentimos su poder, veníamos cansados, pero el Señor nos dio fortaleza, hermanos, y glorificamos a Dios. Podemos llegar a pensar, quizás llegar a nuestra casa no tengamos con quién hablar, pero podemos meditar en Señor, gracias. Gracias, Señor, porque yo sentí su presencia, usted me fortaleció y yo no vengo. Yo iba triste, pero aquí vengo alegre, Señor, porque usted me ha confirmado que está conmigo. Yo no estoy solo, yo sentí su gloria, yo sentí su presencia. Aleluya, gloria a Dios, bendito sea el nombre del Señor. Y eso, le voy a decir, mi hermano, eso no lo hace el teatro. Eso no lo hace un grupo de bailarinas que pongamos aquí. Eso no lo hace, eso lo hace el Espíritu Santo. Y es por eso que esa gente se ha equivocado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor, mi hermano. Gloria a Jesús. Y por eso que cuando la iglesia no tiene la visión espiritual, hermano, busca todos los medios carnales para entretener a los carnales. ¿Ven, hermanos? Bailarinas de un color, bailarinas de otro, hasta varoncitos con falditas ahí moviéndose, con tal de entretener, con tal de entretener. ¿Ven, hermanos? Y lo peor de todo, que muchas veces a los más inocentes se ocupa a los niños. Pongamos a los niños. Yo recuerdo, hermanos, cuando estábamos en aquel lugar hace tiempo, hace años. Recuerdo que teníamos una vigilia y de repente que salgo al pasillo, hermano, ya andaba una barba así de larga. Y digo, ¿qué es lo que van a hacer? Y vistiendo, no, que queremos presentar la historia del rey no sé qué. ¿Y él es el rey? Ustedes no me han dicho nada a mí. ¿Qué pastor tan lejos, qué pastor aquí, qué pastor allá? Pero esas locuras, hermano, no van con el evangelio. No van con el evangelio, lo siento. I'm sorry for you. No van, hermanos. Ay, Dios es bueno, hermanos. No van esas cosas. Y es por eso que ya en la radio todavía dicen, no, el pastor Melgar no cree en la danza. No, yo no creo en esas locuras, yo creo en la danza del Espíritu. Cuando Dios toca, Dios saca a la persona, hermano, glorificando a Dios, exaltando su nombre, aleluya, sin necesidad de estar haciendo pantomima. Porque de repente, hermanos, me deja todos golpeados, hermanos. Gloria a Dios, amén. Es como alguien, yo siempre he dicho, mira, hermano, la persona que lo critique a usted, alégrese, aunque a veces duele, pero son las personas que más pendientes pasan de uno, las que pasan pendientes de lo que uno está haciendo, qué es lo que pasa. Hay gente que se ha ido de la iglesia, pero viven en la iglesia. Sí, están pendientes de todo lo que pasa. Y es cierto que el pastor Melgar sentó a alguien porque dijo esto y esto. Están pendientes, hermanos, de todo. Están pendientes de todo. Yo siempre he dicho que pasé aquí a predicar la palabra. Y yo siempre he dicho, hermano, y lo digo porque es lo personal que yo tengo. Jamás un predicador debe de preparar un mensaje por X persona. Nunca. El propósito es exponer la palabra. Y Dios va a hablar a todos. Dios va a hablar a todos. Dios va a tocar cosas, hermano, que uno ni sabe. Pero de repente la palabra sale porque es Dios el que nos ama y el que nos habla. Así. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Alabamos al Rey. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Y gracias a Dios que hemos tenido tiempo de estudiar la Biblia. ¿Qué es eso? Es estudiar la palabra, hermano. Ahí está todo. En estudiar la Biblia para que nadie nos dé terapia. Amén, hermanos. Alabamos al Rey. Todavía, claro que sí. Seguimos alabando su nombre. El Señor dice que está, ¿verdad? He aquí yo estoy a la puerta. Lamentablemente está por el lado de afuera de la puerta. Y llamo. Si alguno de la iglesia, le está hablando a una iglesia,
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, el amor de Dios que sigue buscando. Amén, hermanos. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, ¿qué dice? Entraré. Dios está en toda la disponibilidad de restaurar. Entraré a Él, cenaré con Él y Él conmigo. Es una cena, es la parte de la noche. La parte de la noche. Amén. El Señor lo que quiere decir es que yo me quedo ahí con Él. Yo me quedo ahí, en Él. Porque está hablando del corazón del ser humano. Dios está tocando la puerta. Amén, hermanos. Alabamos al Rey. Alabamos al Rey. Gloria al Señor. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él. Y Él conmigo. Y luego dice, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Así se verá, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Usted se pone sobre sus pies y le damos gracias al Señor por su misericordia. Nos hemos gozado en la